Muy buenos días a todos. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Muchas gracias por estar el día de hoy en este webinar, el último webinar del año. Mil gracias por ello y mil gracias a nuestro afiliado J&M Consultores Integrales y a la empresa OPEPSA, compañía de abogados, por hacer posible este evento también. Y agradecemos a S-River de Colombia como patrocinador anual de los webinars de la Cámara Colombo-Alemana. El día de hoy quiero presentarles al doctor Camilo Alfonso Ospina Bernal, quien es abogado y socio de OPEPSA SAS. Hoy se hablará el tema de cómo invertir en Colombia por medio de asociaciones público-privada, la evolución de las concesiones. Mil gracias a todos. Tengan en cuenta que en su panel tienen una cajita de chat donde pueden escribir sus preguntas. Cabe anotar que ustedes están con cámara cerrada y micrófono cerrado. Mil gracias y le doy la palabra. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, represento a la sociedad J&M Consultores Integrales, que con alianza estratégica con OPEPSA, estamos aquí para brindar este webinar y esperamos que sea de ayuda para ustedes. Vamos a hacer una breve presentación de las dos compañías, muy rápida para que ustedes conozcan a qué nos dedicamos y posteriormente seguiremos con la presentación. Por favor, adelantamos la presentación a la zona de las compañías. Entonces voy a arrancar con J&M Consultores, siguiente. J&M Consultores es una compañía dedicada a prestar servicios de consultoría, auditoría en el tema financiero. Principalmente nos dedicamos a temas de due diligence, outsourcing contable, revisoría fiscal, pero uno de nuestros fuertes es los peritajes para todo el tema de procesos civiles y donde hay un daño económico, lucro cesante o daño emergente, y aquí estamos nosotros para servirles en lo que necesiten respecto a todos esos procesos financieros que necesitan sus compañías. Una compañía que nació hace más de 9 años y esta compañía pues tiene clientes como Ecopetrol, Reficar, OPEPSA es uno de nuestros clientes y aliados. Entonces los invitamos a que nos conozcan y cualquier necesidad de servicio que tengan, estamos prestos para servirles. Doctor Camilo, lo dejo con la presentación de OPEPSA y consecuente la presentación del webinar. Listo. Muchas gracias por participar. Siguiente, por favor. OPEPSA SAS es una firma de abogados más reconocidas en Colombia. Fue creada en el 2019 y es dirigida, lo dirijo personalmente yo. Se ha consolidado como líder en el país de la estructuración jurídica de asociaciones público-privadas, participando en proyectos que han promovido el desarrollo del país a nivel vial, férreo, marítimo y infraestructura social como hospitales. Asesoramos a clientes nacionales e internacionales en las inversiones que pueden realizar en proyectos locales o en diferentes áreas como energía, aeropuertos, vías, hospitales, colegios, edificios gubernamentales, entre otros. Nuestro fuerte es básicamente el tema de asociaciones público-privadas. Yo personalmente estructuré la ley y digamos en ese orden de ideas también nosotros pues prestamos las asesorías que se requieran para el efecto. Siguiente, por favor. Bien. Nuestros servicios son de consultoría y asesoría de estructuración de proyectos, derecho administrativo, derecho disciplinario, contratación pública y privada, derecho económico y finanzas públicas, salud y derecho comercial y corporativo. Consultoría, asesoría administrativa y auditoría dirigida a acompañar el sector salud o las operaciones administrativas, procesos de facturación, recuperación de cartera o implementación de programas de aseguramiento de calidad. Bien. Aquí ya quito esto. Siguiente, por favor. Bien. Básicamente, lo que nosotros trabajamos es el tema de las relaciones público-privadas.
Ahí hemos estructurado muchos proyectos, básicamente, por ejemplo, en la Ciudad Judicial de Bogotá y otro tipo de proyectos por el estilo. ¿Cómo funciona ese proceso? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Hay dos clases de iniciativas privadas. La iniciativa pública, que es básicamente cuando se va a una concesión, y entonces, digamos, el proceso es un proceso dentro del cual hay un procedimiento que es básicamente lanzarlo a una oferta pública. Y las acciones privadas que son iniciativa privada bueno, listo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Qué es una asociación público-privada? Es un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura. La asociación público-privada involucra dentro del contrato de largo plazo la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto. Hay dos tipos de APP, iniciativa pública o iniciativa privada. Sí. Las asociaciones público-privadas son una alternativa a obra pública en la medida en que permite que participe la inversión privada en los proyectos de infraestructura pública y en los servicios derivados, uniendo la fase constructiva con la fase de operación y mantenimiento o solo involucrando la operación y mantenimiento de infraestructura existente. Aquí quisiera hacer una aclaración. Un proceso puede durar hasta 30 años, normalmente, pero si pasa por el CONFIS podría pasar muchísimo tiempo más, es decir, podría llegar a durar 30, 35, 37 años. Ya hemos tenido experiencias de ese estilo, lo hicimos en la malla vial del Meta y eso se fue a 36 años básicamente. Bien, es muy importante entender que en cualquier caso la APP precisa a través de obligaciones contractuales las características y calidad de la construcción y los servicios derivados de infraestructura establecidos de manera específica en dicho contrato durante la vigencia. Siguiente. Bien. Las fortalezas son la atracción de capital privado de infraestructura en los servicios a cargo de entidades públicas. Esto es un tema común en el mundo, ¿no? Es decir, hoy en día, digamos, en Europa, en todos lados, es muy común que normalmente la inversión privada se vaya hacia eso. La retención y transferencia eficiente de riesgo entre las entidades, la metodología de distribución, la alternativa eficiente de utilización de recursos públicos, la fortaleza institucional, los filtros dentro de la protección de selección de proyectos, la transparencia y claridad en la adjudicación de contratos. Las debilidades son que los ciclos de gobierno de orden territorial, la insuficiencia de la normatividad respecto a orden territorial, y en la escasa experiencia en la etapa de gestión contractual, sponsor llegando al límite de su éxito y la falta de experiencia en la banca local de Project Finance. Siguiente. Bien. En este punto, lo que nosotros tenemos claro es que nosotros hacíamos obra pública normalmente. Hoy en día lo que se hace es que un socio estratégico del sector, que el sector privado se convierte en un socio estratégico del sector público para desarrollar de la infraestructura pública y sus servicios relacionados. Con los incentivos adecuados pone a disposición del sector público las eficiencias y ventajas operativas que posee derivadas de su conocimiento y la experiencia en desarrollos similares. Siguiente. Bien. ¿Cómo funciona el sector público en una APP? Identifica, de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo sectoriales, las necesidades de desarrollo respecto a infraestructura y servicios asociados. Prioriza los proyectos a ejecutar y realiza su estructuración, adelanta los procesos de adjudicación y administra el contrato en su ejecución, y en caso de iniciativas privadas debe evaluar estos proyectos determinando si se ejecutan o no y adelantar un proceso de contratación con el original u otro interesado de ser el caso. ¿Esto sigue? Bien. Las APP son contratos a largo plazo, incluyen financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento y reversión. Hay transferencia efectiva de riesgo al privado. La inversión inicial del privado de los pagos por disponibilidad de infraestructura, rápida disponibilidad. No requiere disponibilidad inmediata de recursos por parte del Estado y la operación por parte del privado garantiza el cumplimiento de indicadores y estándares de calidad. En obra pública, los contratos son a corto plazo. La mayoría de los riesgos quedan en cabeza del Estado. La inversión mediante desembolso inicial del Estado y pagos contra avance de obra requiere disponibilidad inmediata de recursos por parte del Estado y el mantenimiento generalmente es deficiente, pues depende de la disponibilidad de recursos del Estado. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene los recursos para hacer la financiación, pero no tiene los recursos para operar el financiamiento. Sí,
Siguiente. Perfecto. Siguiendo con la explicación del doctor Ospina, es importante tener en cuenta lo siguiente. Antes de la ejecución de la APP, lo importante es hacer una estructuración de esta. Esto quiere decir que se requieren unos análisis y unos estudios previos para saber si efectivamente el proyecto es sostenible. En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Debemos hacer dos tipos de estudios, uno de prefactibilidad y uno de factibilidad. En este caso, los de prefactibilidad son mucho más simples y los de factibilidad son mucho más detallados y en donde se debe definir si efectivamente hay un cierre financiero del proyecto o no. ¿Cuáles son los puntos claves en estos proyectos? Punto técnico, punto financiero y punto jurídico. En el punto técnico estarán la información y estarán todos los expertos, ya sean ingenieros, arquitectos y demás técnicos que se requieran para el desarrollo del mismo proyecto. Dentro del punto financiero tendremos a los financieros quienes desarrollarán su modelo y serán quienes definan si efectivamente hay un cierre financiero. En este caso es importante decir que en ambas iniciativas se requiere un fuerte músculo financiero para la ejecución del proyecto. En la parte jurídica tendremos a los abogados, quienes observarán si hay obstáculos legales y cómo pasar o sobrepasar por ellos o cómo resolverlos. De igual manera, realizarán los contratos necesarios para hacer el proyecto y finalmente, dentro de los últimos contratos se deben definir la distribución de riesgos entre la parte pública y entre la parte privada. En el caso que tenemos ahora, que es de iniciativa pública, debemos recordar que es el Estado quien debe exponer cuál es su necesidad. El Estado expone su necesidad y, por lo tanto, los estudios de prefactibilidad y factibilidad están en cabeza suya. De igual manera, esto es a lo que le llamamos estructuración de la APP antes de la ejecución. Como les iba comentando, como esto es una iniciativa pública, acá será el público quien dará la mayoría de los recursos. De igual manera, también tendrá la mayoría de los riesgos en su cabeza. Entonces, ¿cuáles son las características de la iniciativa pública? La iniciativa y los diseños son públicos o están en cabeza de la entidad que desee desarrollar el proyecto. Los recursos en su mayoría son públicos. La distribución de riesgos será un poco más tradicional, estará un poco más enfocado como a obra pública, pero no es igual. Y tendrá riesgos mayormente en cabeza del público, pero de igual manera también va a haber una parte para el privado. Esto que implica también que habrá garantías de cubrimiento en los riesgos públicos con presupuesto nacional. Dentro de esto tenemos ejemplos claves que son proyectos de carreteras como 4G o la 1, 2 y 3, que normalmente los conocemos como concesiones. En este caso debemos recordar que las concesiones inicialmente son públicas y en este caso, en comparación con la APP, lo que se tiene es una inversión por parte del privado, también una distribución equitativa de riesgos, en donde el riesgo va a ser asumido por la parte que tiene la mejor capacidad para resolverlo. En este caso, estos no son los únicos sectores en donde se desarrollan APP y con este modelo lo que hizo la ley colombiana es ampliar el espectro en donde los privados pueden desarrollar infraestructura para colaborarle al Estado. Esto quiere decir que es infraestructura social mayormente. Siguiente, por favor. Estos son los tiempos para una iniciativa pública, es decir, desde que se hace el desarrollo o la estructuración de la APP en prefactibilidad y factibilidad. Posteriormente, la entidad debe hacer una elegibilidad y contratación de asesores, pues para su estructuración, porque como les comenté, se requieren 3 frentes: financiero, técnico y jurídico. Dentro de esta estructuración se pueden demorar alrededor de 12 y 18 meses dependiendo de la complejidad del proyecto. Una vez sea el proyecto completamente favorable y esté aceptado por la entidad pública, procederemos a la fase de aprobaciones presupuestales. Esto necesariamente tendrá que pasar por el Ministerio de Hacienda, por el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, y el CONFIS, como lo comentó el doctor, en caso de que la ejecución del proyecto requiera más de 30 años. En este caso, su explotación comercial puede durar mucho más tiempo una vez pase por el CONFIS y sea favorable su concepto. Ya una vez tengamos las apropiaciones presupuestales para hacer el proyecto, pasaremos a la fase de licitación, en donde nos podríamos demorar alrededor de 4 a 12 meses. Siguiente, por favor. Sectores en donde se pueden estructurar una APP. Como les comentaba, lo más famoso
en la parte de concesiones es carreteras. Recordemos que esto es una evolución de la figura de concesiones y acá se nos abre mucho más el espectro. Esto quiere decir que podemos desarrollar infraestructura en educación, salud, como hospitales. Nosotros como firma lo hemos hecho. En este momento estructuramos el Gran Parque Hospitalario de Engativá. También tenemos justicia como cárceles. Tenemos la parte de defensa y tenemos las edificaciones públicas. En estos casos debemos recordar que todo lo que integra la APP, todos sus predios y explotación comercial, una vez haya terminado la fase de ejecución de esta, que pueden ser 30 años o más, o puede ser menos también, se debe reversar necesariamente al Estado. Entonces, eso es una parte importante para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora iniciamos con la fase de asociaciones público-privadas de iniciativa privada. Estas son las más famosas y es acá en donde el privado se acerca al público o a las entidades públicas y les expone una posible necesidad. Es decir, es el privado quien dice, acá les tengo una infraestructura que se podría desarrollar en alguno de estos sectores, educación, salud, en las mismas gubernamentales. Entonces, en este caso, es el privado quien propone el proyecto. En este caso, el privado tiene toda la responsabilidad de realizar la estructuración de este proyecto, que implica que se deben hacer los estudios de prefactibilidad y factibilidad con la finalidad de observar si efectivamente es viable el proyecto. Es importante tener en cuenta que este año hubo una modificación a la ley. Esto quiere decir que el decreto 438 de 2021 nos solicita como privados tener un músculo financiero que se pueda probar ante las entidades públicas con la finalidad de mostrar que tenemos toda la capacidad de ejecutar el proyecto que estamos presentando, o que tenemos un sponsor o un inversionista que tiene toda la capacidad para realizarlo. En este caso, como les comentaba, así como está en cabeza del privado la responsabilidad de desarrollar los estudios, también está en su cabeza o en su responsabilidad los riesgos que se asumen para esta estructuración. Esto no obliga necesariamente al público a que tenga una contratación con el privado, pero se pueden ir negociando a lo largo del proyecto, a lo largo de la estructuración, los puntos claves o débiles que se ven del proyecto. En este caso va a ser una negociación con una constante comunicación con la entidad pública para poder resolver los puntos que pueden hacer mucho más fuerte el proyecto y que les va a permitir una ejecución a largo plazo. ¿Cuáles son las características de una iniciativa pública? Como les comenté, la iniciativa y los diseños están en el cabeza del privado. No sé qué pasa, qué pena. Perdón, qué pena, tuve un problema técnico. Como les comentaba, la iniciativa y los diseños están en cabeza del privado. Los recursos mayormente van a estar en cabeza del privado. Con la modificación del decreto que les comenté, que es el decreto 438, los recursos del público, en caso de que sea una iniciativa privada, podrían subir hasta un 20, máximo 30% de recurso público. Pero lo ideal es que las iniciativas privadas se hagan con recurso privado. De igual manera, durante la explotación económica, lo que se busca es retribuir toda esta inversión al privado. Como les comentaba también anteriormente, en la pública, así como hay una distribución de riesgos, en este caso los riesgos quedarían mayormente en cabeza del privado. La anterior, por favor, qué pena. Gracias. Estos se llaman los mecanismos de compensación de riesgos. Entonces, en este caso, entre más riesgos asuma el privado, también serán compensados al final. Una vez haya terminado toda la fase de estructuración, también es importante recordar que nos vamos a ir a un proceso público, no necesariamente una licitación, vamos a irnos a licitación si hay recurso público. En caso de que no haya recurso público, nos vamos a ir a una selección abreviada, que es básicamente una licitación, pero un poco más pequeña, con una posibilidad de contratación directa. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca que terceros muestren el interés sobre el proyecto y deben demostrar que tienen mejor capacidad para ejecutarlo que el mismo originador del proyecto, es decir, el equipo técnico privado que decidió mostrar la necesidad o exponer el proyecto. Este es el mecanismo más común de iniciativas de APPs, ya que es el privado quien siempre tiene la experticia en estos temas y la capacidad para ver o para resolver nuevas problemáticas con infraestructura. La siguiente, por favor.
Como les comentaba, efectivamente se puede contar con recursos públicos de un 20% en el valor de la inversión, pero necesariamente en este caso se tendrá que ir a una licitación pública. Cuando el pago del servicio que presta la infraestructura en su totalidad es a través de la explotación económica del proyecto, operará el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía. Como les comentaba, cuando el privado es quien pone todo el capital, en este caso, no se va a ir una licitación pública, se va a ir una selección abreviada. Siguiente, por favor. También tenemos entonces de igual manera un tiempo necesario para que se desarrolle esto. Primero se debe presentar la iniciativa al sector público. Se presenta la prefactibilidad. Posteriormente, una vez la prefactibilidad haya sido aprobada, la entidad pública expedirá un acto administrativo dando su concepto favorable y nos abrirá la puerta para la factibilidad. En prefactibilidad nos podemos demorar alrededor de 4 meses mientras se discute con la misma entidad cuáles son los puntos que se deben desarrollar y también cuál es el interés público en desarrollar este proyecto. Una vez entremos a factibilidad, el asociado privado tendrá alrededor de 2 años para estructurar todos sus estudios y demostrar que efectivamente el proyecto es viable a nivel técnico, financiero y jurídico. En esta etapa también se van a resolver los problemas que estén en estas 3 áreas. Es decir, si encontramos un obstáculo a nivel técnico, debemos dar la solución a la entidad con la finalidad de que se pueda aprobar la factibilidad del proyecto. De igual manera, en las otras 2 áreas. También es importante tener en cuenta que se debe dar un cierre financiero en este punto para demostrar que tenemos el músculo financiero para desarrollar el proyecto. Una vez ya hayamos terminado o tengamos ya la factibilidad aprobada por la entidad, vamos a irnos a la fase, ya sea licitación pública en caso de que hayan recursos públicos o selección abreviada si no los hay. Y en este caso se llamará a los terceros o se les invitará a que expongan su interés sobre el proyecto. Una vez ya esto haya pasado, pueden haber dos vías. Primero, si gana un tercero, en este caso se le dará la oportunidad al originador de ajustar su proyecto para poder seguir teniendo una prioridad, ya que este fue quien estructuró todo el proyecto y presentó la iniciativa. Y finalmente, ya sea que gane un tercero o el originador, se suscribirá el contrato de APP. Siguiente, por favor. Como les comentaba, tenemos tiempos muy parecidos a los de la iniciativa pública. En este caso tendremos, la única diferencia es que primero tenemos 5 días hábiles para radicar nuestra prefactibilidad a la entidad. Es decir, nosotros podemos mostrar nuestro interés y 5 días hábiles después tenemos que presentar nuestra prefactibilidad, es decir, los estudios previos o los más amplios para ver si hay una viabilidad en el proyecto. La entidad pública tendrá máximo 3 meses para darnos un concepto, ya sea favorable o no favorable, o sus observaciones para poder ajustar el proyecto. Una vez tengamos un concepto favorable, tenemos 24 meses, es decir, los 2 años que les comentaba para la preparación del proyecto de APP, y una vez este sea favorable o ya tengamos resuelto, la entidad tiene 9 meses para evaluar la propuesta. En este caso también hay 2 posibles vías, y es que la primera es que la entidad efectivamente quiere ejecutar el proyecto o que pueda comprarnos los estudios de prefactibilidad y factibilidad porque de todos modos le interesa desarrollarlo en un futuro. Siguiente, por favor. Sectores en los que se puede invertir. En la parte privada, al igual que en la parte pública, se ha abierto una cantidad de sectores para el desarrollo de esta infraestructura. Como les comentábamos antes, y esto debe ser muy claro, lo que se pretende con la APP es el desarrollo de infraestructura, no infraestructura o la mejora de una infraestructura existente o añadir infraestructura, porque donde va a ganar el privado es en la administración y explotación comercial de este. Ya como tal, los servicios que presta el público son monopolio del Estado y esos no se cederán al privado, eso sigue en cabeza del público. Nosotros podemos explotar toda la parte de infraestructura y toda la parte comercial. En este caso tenemos varios sectores, entre ellos acueducto de alcantarillado, aseo, vivienda, energía y transporte. De igual manera se han dado en este último año también desarrollos en turismo, en la parte agroindustrial logística, en la renovación urbana y edificaciones públicas. En todo esto se puede participar y se puede desarrollar una vez uno tenga el proyecto de infraestructura. Siguiente.
Como ejemplos de APPs, tenemos, por ejemplo, la parte privada, como les comentaba, la parte de salud. Nosotros hemos participado en la estructuración del Gran Parque Hospitalario de Engativá, en donde se realizó todo el proceso que les acabo de comentar. Esta, como era una iniciativa privada, los recursos son mayormente públicos y fuimos los encargados jurídicos de realizar esta estructuración. Por la parte de la privada tenemos ejemplos, por ejemplo, de aeropuerto. Acá podemos observar que está el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, que es el aeropuerto de Barranquilla. Este ha sido desarrollado por medio de una APP. Su inversión fue de más de 345.000 millones de pesos y su vigencia para la ejecución de este proyecto será de 20 años. Es posible que pueda durar, pues ya se está cerrado, pero en otros casos es posible que la administración de estas infraestructuras puedan durar menos tiempo o más tiempo dependiendo de esto. Espero que haya sido muy clara la explicación. Bueno, qué pena. Finalmente tenemos el cierre financiero en las asociaciones público-privadas. Siguiente. Como les venía comentando, uno de los cambios que se dio este año era el cierre financiero del proyecto. Sin el cierre financiero no es posible ejecutar el proyecto. Entonces, acá tendremos una adjudicación de contrato, conclusión de acuerdos financieros y cierre financiero. Todo para ver que efectivamente tanto la entidad pública como el privado están en capacidad de ejecutar. Una vez se adjudique el contrato por regla general, se ha recibido y se ha aceptado la oferta por parte del originador del proyecto y se ha adjudicado el contrato, la modificación de los mismos debe limitar clarificaciones y confirmaciones de compromisos. Las negociaciones posteriores a la adjudicación del contrato se denominarán negociaciones finales. Siguiente, por favor. Normalmente las APPs son financiadas completa o en parte por inversión privada. Esto, como les comenté, dependerá si la iniciativa es pública o es privada. Si es pública, mayormente tendrá recursos públicos y si es privada, tendrá mayormente capital privado. Es importante recordar que para que una APP sea una APP, se requiere inversión privada también, una distribución equitativa de riesgos, y es esto precisamente lo que las define o las diferencia de las concesiones. Siguiente, por favor. Cierre financiero. En el cierre financiero ocurre cuando todos los acuerdos financieros del proyecto han cumplido con todos los requisitos y han sido firmados por todas las partes. Una vez se llegue al cierre financiero, se da vía a fondos que empiecen a fluir hacia el proyecto y así se puede iniciar la etapa de implementación del contrato. En este caso tenemos la etapa preoperativa, en donde el privado comenzará a desarrollar la infraestructura. Después pasaremos a una fase operativa en donde ya habrá una explotación económica y es en este caso en donde si hay recursos públicos comenzarán a fluir hacia el proyecto, ya que dependerá de la calidad de lo entregado por el privado para que efectivamente se pueda dar el pago. Siguiente. Perfecto. Espero que hayan sido muy claras las explicaciones. Si tienen alguna pregunta, el doctor Ospina está presto a contestarlas todas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quedó súper clara toda la información. Tenemos un par de preguntas para el doctor Camilo. ¿Cuál sería la diferencia entre la licitación pública y la selección abreviada? Porque tengo entendido que igual otros proponentes pueden participar en la convocatoria. ¿No habría riesgo de estructurar la APP por parte del privado para que se la gane otra compañía? El punto concreto es básicamente lo que dice la regla, es que puede llegar hasta el 80%. Si baja del 80%, ya ahí se pierde el tema. Pero una vez que se haya presentado si la iniciativa es con recursos 100% privado, entonces el privado tiene la opción de mejorar su oferta y concluirla. De lo contrario, si es con iniciativa pública, si va por licitación pública, y ahí sí la cosa es totalmente distinta. El punto concreto es, si pasa del 80%, si la oferta, por ejemplo, eso lo tuvimos en la vía que es entre Bogotá y Girardot. En Bogotá y Girardot la propuesta llegó al 79%. Al llegar al 79% ya perdía, digamos, el adjudicatario inicial perdía la capacidad para hacerlo. Ahí llegaron al 79.8%, digamos, y entonces en ese sentido se cerró. Si alguien ofrece por ahí el 80 o el 85 o lo que sea, ya el privado tiene la opción de mejorar su oferta.
Esa es como la regla. Perfecto, muchas gracias, doctor Camilo. Tenemos otras preguntas. ¿Cuál es el monto de inversión mínimo para adelantar proyectos APP? Depende del proyecto. Eso depende del proyecto, porque por ejemplo, tú puedes estar pensando en construir una vía, una vía grande. Por ejemplo, nosotros les ayudamos a Odinsa a desarrollar toda la malla vial del Meta. Esa es una vía gigantesca, es una vía muy importante. O uno puede estar pensando en otro, pero no hay un límite económico. Es decir, en términos reales no hay una regla que diga cuánto es el monto mínimo para el aporte. No lo hay. Perfecto. Continuamos con la otra pregunta. ¿Dónde se encuentra la información y estado de los proyectos APP? En el RUAP, en el Registro Único de Proponentes. ¿Y cuál sería el plazo máximo para ejecutar dichos proyectos APP? Depende. La regla dice que va a dar 30 años. Cuando nosotros estamos redactando la ley, básicamente nos fuimos a 30 años, pero en algún punto en el Congreso alguien metió una regla que podía decir que si el proyecto pasaba de los 30 años, podía tener una viabilidad igual. Entonces, digamos que el punto central es ese. Pero para pasar de los 30 años tiene que pasar por el CONFIS. Es decir, tiene que pasar por el Consejo de Política Económica y Social, el CONFIS, que lo dirige el Planación Nacional. Esa es la regla que tiene que cumplir. Perfecto, doctor Camilo. No tenemos más preguntas por ahora. Yo creo que con esto podemos dar ya la terminación del webinar. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su apoyo el día de hoy en esta conferencia y a todo el grupo de JM Consultores también. Feliz día para todos y mil gracias. Gracias. Feliz día. Feliz día para todos.